Esta noche nos acompaña en el Búho TV el juez Nilber Marroquín. Él es jefe de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, o DECMA, que es así como se denomina a este órgano de control de los magistrados y trabajadores del Poder Judicial. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches, a sus órdenes. Cada vez que hay escándalos en la opinión pública, de alguna manera está involucrado el Poder Judicial o los sistemas de administración de justicia en general en nuestro país. Y por eso pensamos que es muy importante la labor de ODECMA. Bajo su presidencia, ¿cómo se viene desarrollando? Por ejemplo, le pregunto, ¿cuántas quejas diarias por semana hay en el Poder Judicial de Arequipa en relación al desempeño de jueces o de empleados del Poder Judicial? Efectivamente, los últimos escándalos, como usted los ha denominado, han visto involucrados a muchos actores del sistema de justicia, pero no solo el Poder Judicial, y en eso hay que ser muy claros. Y la población tiene que diferenciar que el Poder Judicial solo es una parte, si bien la más importante, del sistema de administración de justicia, pero este sistema está compuesto además por la policía, el Ministerio Público, medicina legal, los testigos, los peritos, los litigantes, que son las partes demandante o demandado o denunciarte, y esencialmente entre todos ellos están los señores abogados. Podríamos sí decir entonces que en los últimos escándalos que se han producido por diversas causas, más han estado involucrados abogados. Y el sistema de administración de justicia obviamente cumple su función, cuál es juzgar cuando el Ministerio Público, cualquiera de las partes dentro del proceso, exige la intervención del Poder Judicial. La decisión final la toma pues el Poder Judicial, la decisión el juez final la o los toma jueces de una sala. Así Entonces, es. bueno, volvamos a la pregunta, ¿qué tan quejosa es la población de Arequipa? Arequipa es una ciudad con alto índice de litigiosidad. Es una de las ciudades donde se produce la mayor cantidad de juicios. Es decir, nuestra población no tiene una cultura conciliadora, no tiene una cultura de paz, que es un tema que también hay que trabajar. Las quejas que recibe la ODECMA en contra de magistrados del Poder Judicial y auxiliares jurisdiccionales, solamente hasta allí alcanza nuestra competencia, no, por ejemplo, a los trabajadores administrativos del Poder Judicial, solo auxiliares jurisdiccionales. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Porque los auxiliares son trabajadores también. Auxiliares jurisdiccionales son trabajadores del Poder Judicial, pero que tengan que ver directamente con la producción de sentencias, con el trámite de los procesos. Lo que se llaman los especialistas. Los especialistas, los asistentes de juez, los secretarios relatores de sala. No así los trabajadores, por ejemplo, de la administración, que cumplen una labor de apoyo al Poder Judicial. Caso, por ejemplo, imagen, caso, por ejemplo, administración misma, los señores que hacen las planillas, los señores que hacen servicio, no están dentro de nuestra competencia. Muy bien. Bueno, la pregunta era ¿cuántas quejas Las hay? Quejas que se recibe aproximadamente al día en quejas verbales son entre 20 a 25 quejas verbales. Nosotros tenemos instalada una oficina de defensoría del usuario judicial que recibe diariamente, y dirigida por un magistrado superior que recibe diariamente estas quejas. Además, la propia jefatura también recibe un aproximado de 5 a 6 o a veces hasta 10 quejas verbales diarias. Sin perjuicio de eso, tenemos instalada en el centro de distribución general 10 ventanillas que juntamente con los expedientes judiciales reciben también quejas y reclamos. Las quejas escritas son aproximadamente entre 5 a 8 a 10 diarias. ¿Y cómo es la velocidad de resolución de estas? Entiendo que las quejas verbales muchas veces pueden ser solucionadas en ese momento, que sería lo ideal, con una llamada telefónica o una orientación. De repente también hay errores de concepción, ¿no?, de los quejosos.
pero las escritas me imagino que toman su Tienen tiempo. su ¿Cuál trámite, es su promedio y cuántos jueces el resuelven esto? 95% de las quejas verbales son resueltas en el momento, con la intervención del personal de la Oficina de Defensoría del Usuario Judicial o de la jefatura o de los magistrados sustanciadores. Las quejas escritas tienen un proceso establecido en el Reglamento de Organización y Funciones de la OJMA. Este reglamento de organización y funciones prevé la posibilidad de unas investigaciones previas o preliminares, cuando la queja no está sustentada con pruebas, no se identifica debidamente a los responsables o los hechos son a veces muy genéricos. Eso nos permite que en 30 días podamos hacer nosotros una investigación preliminar para calificar si la queja es procedente o no es procedente. Una vez admitida la queja, tenemos un plazo de 60 días para investigar. Obviamente, en este proceso denominado procedimiento administrativo sancionador, hay que darle la oportunidad al quejado, sea juez o sea funcionario judicial, de hacer su para descargo. hacer su derecho de ejercer su derecho de defensa. Bueno, en el mejor Con todo de los ello, casos, nosotros vemos que un promedio de las quejas para resolverse al final son de 5 a 6 meses. Sin embargo, hay procesos que demoran más de un año por porque diversas también se puede, circunstancias. digamos, apelar, no sé si el término técnico es cuando la queja sale Este es un procedimiento infundada. administrativo como cualquier otro. Le corre traslado al quejado, el quejado y el quejoso tienen la oportunidad en 60 días de ofrecer sus medios probatorios, se emite una resolución en primera instancia por el jefe de una unidad, después de que un magistrado investigador hace la investigación, y finalmente la jefatura, que en este caso la dirijo yo, puede imponer en Arequipa las medidas de amonestación y multa. Cuando la sanción va a ser mayor, una suspensión o una destitución, remitimos todo el expediente a la OCMA de Lima y en el caso de destitución la OCMA a su vez al Consejo Nacional de la Magistratura si se trata de jueces para una posible destitución. Bueno, pero este es el caso más... son los casos menores, menos frecuentes, ¿no? Sí, gracias a Dios, porque lo contrario sería muy delicado, ¿no? Pero quizá es lo que la población también esperaría, digo, para mejorar la imagen del Poder Judicial, que se vea que hay efectivamente jueces sancionados, porque una de las creencias es de que la ODEJMA sanciona pues al personal administrativo o a los jueces de paz, pero realmente un juez superior, por ejemplo, o un juez nombrado que no sea suplente, en fin, se ve muy raro esos casos, y entonces la población cree, y de ahí también se populariza el dicho, otorongo no come otorongo. Entonces los jueces no sancionan a los jueces, o por lo menos no a los importantes. ¿Cómo ha sido su experiencia en relación a este tema delicado en lo que viene desarrollándose en este cargo? La frase que usted ha referido, creo que está dirigida más a otro sector, a otro poder del Estado, ¿no? En el caso de los jueces, eso no es verdad, esa frase no es cierta. Y yo lo garantizo porque durante los 2 años que estoy en la gestión, hemos sancionado a muchos jueces, evidentemente a más jueces de paz. Por ejemplo, hay algunos jueces que están detenidos, un juez también de mayor rango, hay como 5 empleados suspendidos. Y si bien es cierto, no hay jueces especializados ni jueces superiores con procesos graves o suspendidos, no es porque la ODEJMA no quiera sancionar, sino simple y llanamente porque no hay quejas contra ellos. El nivel de jueces menos quejado es el de jueces superiores, lo que significaría implica, que están haciendo muy bien su trabajo, o que la gente en caso no contrario la gente no cree sancionar. que vayamos a sancionarlos. Creo cosa que no es cierta, porque la gente va y se queja directamente, conversa conmigo, les explicamos sus resoluciones, les explicamos los casos y generalmente se van convencidos. Y además que son 3 jueces que resuelven cada caso, de manera que su nivel de falibilidad es menor. Y al parecer por allí, yo tengo la experiencia y tengo las estadísticas que podrían confirmar de que las quejas contra jueces superiores y contra jueces especializados son menores. Y eso es bueno, porque la Administración de Justicia se supone que a ese nivel tiene mayor confianza. Bueno, pero este tema que estamos conversando en realidad se ha discutido mucho, ¿no? Sobre la
conveniencia o pertinencia de que en los cargos, en los órganos de control sean rotativos entre los propios jueces, porque hay una posición que postula que deberían ser otros los sancionadores, de manera que no ocurra puede ser temor, puede ser amistad o solidaridad, porque siempre hay la posibilidad de que el que sancione hoy pueda ser sancionado mañana, cuando deje el cargo y su colega sancionado u otro lo sancione, ¿no? Entonces, entre nosotros dicen, no nos vamos a sancionar. Esa es una postura. ¿Usted qué piensa de su experiencia? ¿Qué sería lo realmente por lo menos conveniente? En mi caso, eso no ha ocurrido. He tratado de ser en cada uno de los casos que he conocido lo más objetivo posible. Y la objetividad es un principio esencial del procedimiento administrativo sancionador que nos permite ver las cosas fuera de aspectos como los que usted ha referido. No hay amistades más allá de las que deben ser las correctas, no puede haber el temor de sancionar a nadie si es que comete una falta, porque yo tendría que saber que en el próximo periodo yo sí voy a cometer faltas y por tanto tendría que tener miedo. Yo estoy seguro que no tengo por qué cometer faltas, a menos que podrían existir algunos errores naturales en algún caso muy especial, pero si estoy seguro que voy a comportarme bien, de que voy a hacer bien, ¿por qué tener temor a nadie? Y al menos en los 2 años no he tenido temor y no es la primera vez que ejerzo este cargo. ¿Y todos los jueces serán confiables así? ¿O habría que introducir algún elemento, digamos, que no los ponga en esta circunstancia también, no? Yo creo que siempre la posibilidad de perfeccionar el control es buena. Han habido varias posiciones, varios aportes. El doctor César San Martín, presidente de la Corte Suprema, presentó la posibilidad de crear órganos inspectores, jueces inspectores, que no sean del mismo distrito judicial, sino que ejerzan en otras funciones. Eso todavía creo que se está discutiendo, podría servir, yo creo que sí. También hay el planteamiento de que la sociedad civil participe en el control, y sí, en Arequipa, por ejemplo, ya tenemos la intervención de la sociedad civil. Interviene un abogado, representante del Colegio de Abogados, desde el mes de julio de este año, que controla permanentemente los procesos y puede apelar, puede intervenir cuando él crea que no está de acuerdo. ¿Eso está normado? Recibe quejas, claro que sí, el reglamento lo norma. En la OJMA están los representantes de 3 universidades. En Arequipa solamente el Colegio de Abogados, por cuanto por cuestiones presupuestarias las universidades aún no han acreditado a sus representantes. Pero creo que eso, por ejemplo, va a fortalecer el control. Eso ya depende de las universidades. Depende de las universidades, sí, y de algunos convenios probablemente que se deban celebrar con el Poder Judicial. Bueno, hablemos de los casos que sí la población los conoce, ¿no? No de la gran masa. Por ejemplo, el juez Eloy Guillermo Orozco Vega, que fue acusado de una especie de chantaje sexual con una litigante. ¿Cuál es su situación en este momento? Bueno, yo estoy prohibido de hablar de un caso en especial, como cualquier juez de un caso que está conociendo. Yo solo puedo informarles en este caso de que es un proceso que está en investigación, está dentro de los plazos normales. Estamos esperando que concluya el plazo de investigación para proponer las medidas que correspondan o la determinación que corresponda según el resultado de las investigaciones. A estas alturas aún no tengo en mi despacho ese expediente, está en investigación y debemos pronto tener algunos resultados. ¿Pero cuál es la situación del juez? Me imagino que está suspendido. El juez está suspendido por el Consejo, por la OJMA de Lima, a nuestra propuesta. ¿Se le llevó a detener? La detención corre como consecuencia de otras acciones simultáneas o paralelas al procedimiento administrativo que no dependen de nosotros, que dependen exclusivamente del Ministerio Público y el juez en el caso. Y esa es una demostración, por ejemplo, de que Otorongo no como Otorongo en el caso del Poder Judicial no se aplica, porque el Poder Judicial aplicó quizás hasta con mucha severidad una sanción, como ustedes han podido ver. Bueno. Pero era un juez provisional, ¿no? Un juez titular, solamente que estaba ejerciendo provisionalmente el cargo de juez de familia. Ah, de familia, bueno. El caso que recientemente ha preocupado mucho a la población es el llamado caso Aizcorbe y la medida que una sala adoptó de anular la prisión preventiva que se había dictado contra las 2 personas implicadas.
más allá de los tecnicismos que los abogados dicen que tenía que cumplir 3 requisitos, etcétera, eso cayó muy mal en la opinión pública, más aún porque ahora nuevamente un juez dictamina que sí habían razones para la prisión preventiva. Entonces es como que se contradicen y la gente tiende a pensar, bueno, esta sala, ¿qué motivaciones ha tenido para suspender la prisión preventiva? Cuando 2 jueces lo están determinando, tiene que haber entonces un sustento, ¿no? Se anunció que la ODEJMA iba a investigar el caso. Así es, nosotros ¿se ha confirmado eso? Hemos iniciado una investigación preliminar como consecuencia de las denuncias periodísticas que expresaban un malestar de la comunidad respecto de la decisión de estos señores jueces. Esta investigación está en curso, no tengo aún los resultados, vuelvo a repetir que no puedo dar más detalles. Lo que sí es cierto es que se va a investigar las razones que dieron los señores jueces, claro, solamente en el aspecto externo. Nosotros estamos prohibidos de analizar las motivaciones jurisdiccionales de los jueces. La independencia del Poder Judicial es la máxima garantía de un juez y del Poder Judicial y de la democracia en un país. Entonces no podemos estarles revisando todos los días las sentencias de los jueces, solo en el supuesto de de un aspecto externo, formal, que nos permita deducir una falta de motivación absoluta o una motivación absurda o la intervención de agentes externos extraños. Claro, porque hay una discrecionalidad de la decisión del juez en la que ODEJMA no interviene. No podríamos intervenir. En este caso concreto, como digo, los jueces han tenido sus razones, han dado sus razones y están publicadas, las partes las saben, las partes las han impugnado. Nosotros vamos a investigar simplemente, le digo, el aspecto formal, externo, de coherencia, de razonamiento. ¿En qué plazo tendrían un pronunciamiento? Nosotros, el problema de la huelga nos ha impedido continuar estas investigaciones, pero yo creo que en unos 15 días a más tardar debemos tener algunos resultados respecto de este proceso. Ahora, uno de los problemas más que motivan quizá más descontento entre los litigantes y la población son los plazos, los términos. Se sabe que hay una gran carga procesal por cada juzgado, por cada sala, en fin, ¿no?, que seguramente motiva, pero también es como una tradición, ¿no? También creo yo que hay digamos, una cultura en toda la administración pública, lo que incluye a la administración de justicia, de plazos, de ser demasiado formales, demasiado rígidos, y no tener como prioridad la celeridad. Eso también es motivo de queja. ¿Qué cantidad de quejas son por demoras? ¿Cómo tratan ustedes este asunto? Porque hay juicios que duran 20, 30 años, ¿no? Entonces, es algo que no se puede, pero a veces también hay procesos complicados y hay que entender a un juez que tiene mil casos, en fin. ¿Cómo ustedes tratan eso en su cargo puntualmente? El promedio de expedientes que tiene un juez y que no está establecido en ninguna norma, pero que se produce como consecuencia de la mayor litigiosidad de la población, es de 1.000 a 1.200 expedientes. Que es una barbaridad, enorme, totalmente. Lo cual es enorme. Eso determina efectivamente el retraso, y el retraso es la causa del 80% de las quejas ante la ODEJMA, el retraso. ¿Qué estamos haciendo nosotros a partir de esto? Nuestra función es solamente contralora y propositiva. Proponemos ante los órganos de gobierno, que es en este caso la presidencia, la administración, algunas medidas que podrían hacer que esto se acelere. ¿Y lo han hecho? Ejemplo, claro que sí, redistribución de carga. Por determinadas normas legales que se dan, a veces un juzgado pierde competencia y toda esa carga pasa a otra. Por ejemplo, el caso de los procesos de las ONPs. También debo indicarles que la entidad más demandada en el Poder Judicial en Arequipa es el Estado. Y es la ONP, bueno, por ejemplo. Dentro de ello, la ONP. Pero el Estado, o son las municipalidades, o son los ministerios, o es el gobierno regional. El Estado haría mucho por aliviar la carga procesal si cumpliera si tuvieran con una las cultura normas también legales, de cumplir las normas. Del cumplimiento de las normas.
Y lamentablemente esa es la mayor carga del Poder Judicial. En el Poder Judicial se están ventilando muchas veces problemas que no debiera resolverse judicialmente, que debiera resolverse políticamente, que debiera resolverse quizás en la vía de conciliación o en la vía laboral. Entonces eso hace que algunos juzgados se queden con menos carga y otros se acumulen de carga. Entonces, inmediatamente comunicamos para que se racionalice la carga, hacemos que se racionalice el personal, hacemos que se racionalice la infraestructura, el mobiliario, el equipo inclusive, porque eso detectamos nosotros inmediatamente con las quejas. Planteamos la creación de nuevos órganos jurisdiccionales, planteamos la posibilidad de que se mejore el tema de equipamiento, tecnología, que lamentablemente el mayor inconveniente, el Poder Judicial ¿el presupuesto? Tiene ciertos problemas que no creo que sean tampoco tanto de presupuesto. Creo que el tema fundamental en este caso es el centralismo limeño, que nos agobia como en cualquier otra institución. Que no Hasta les da para libertad. comprar algunos mobiliarios tenemos que pedirle autorización a Lima. Hasta para viajar en algunas visitas de control, previamente los viáticos pasan a Lima y muchas veces se frustran intervenciones que nosotros hemos tenido, no tenemos unos equipos adecuados, ¿no? Y que deberían ser oportunas. Se ha creado la unidad ejecutora en Arequipa, pero que aún no tiene las posibilidades de caminar porque el centralismo siempre está soltando el poder de a poquito, como se dice, y bueno, pues sabemos todos cuál es la razón. Lima sigue siendo la cabeza grande de ese estado macrocefálico que sus extremidades, las provincias y las regiones, por eso no avanzamos. No avanzan. Muy bien, finalmente, doctor, ¿qué le diría a la población? Una parte de esta población es muy escéptica respecto realmente a las acciones de control y de moralización dentro del Poder Judicial, o quienes están litigando en este momento y a veces no se animan a hacer las quejas porque realmente no creen que vaya a tener un resultado positivo, o de repente también son mal informados por los abogados. ¿Cómo le pediría fe a la población? Yo le pediría a la población que participe, que la población es parte de la administración de justicia, que entienda que detrás de un corrupto hay un corruptor y que solamente podemos salir de esta corrupción cuando ellos denuncien. Si usted como poblador es parte de la corrupción, incita a la corrupción, aporta a que eso se produzca, obviamente usted no va a denunciar, pero usted tiene que ser primero quien tiene que ser honesto. Y a partir de entonces se exigirá que también los funcionarios del Poder Judicial, las personas que trabajamos allí, sean honestos. Y decirles que tienen que tener absoluta confianza en nosotros, porque las veces que las personas han denunciado, nosotros este año y el año pasado hemos dado muestras clarísimas, concretas y objetivas de que no nos tiembla la mano, de que cuando han denunciado hemos caído. Y han habido varios jueces, varios trabajadores sancionados, detenidos, que me da mucha pena decirlo, pero que cuando se tiene que hacer, pues tenemos que hacerlo. Y lo hemos hecho. O sea, la población sí puede tener confianza en el Poder Judicial y en el órgano de control. Y que pueden acercarse a ODEGMA sin la intervención de un abogado. No es necesario. Pueden hacerlo directamente. Todos los días en horas de oficina tenemos un teléfono permanente que está atendiendo, tenemos una oficina de defensoría del usuario judicial que está públicamente atendiendo, cosa que ninguna entidad en Arequipa tiene. Nosotros sí. Y estamos ahí atendiendo personalmente, permanentemente y con absoluta reserva cuando los casos son graves. El tema es que no se denuncian casos graves. ¿Y por qué no se denuncian? Porque alguien de atrás, algún poblador, algún litigante está interviniendo en esos actos probablemente corruptos. O por temor también. Bueno, muchas gracias, doctor Marroquín, por estar con nosotros. A ustedes las gracias y estamos siempre prestos. Y les deseamos efectivamente, pues, la administración de justicia es vital en nuestro país, en cualquier sociedad, pero sobre todo una sociedad tan corrupta, ¿no? Como lamentablemente es la nuestra. Ese es el reto de los jueces. Y ojalá avancemos. ¿sí? Vivimos nosotros en una sociedad que todos conocemos, que somos parte de ella, pero el reto de los jueces es mantenerse incólume, mantenerse firme en cada una de sus decisiones y en cada uno de sus actos. Y bueno, solo así lograremos pues una democracia fuerte y un país cada día mejor. Mejor, así es. Bueno, muchas gracias. A ustedes. Hacemos una pausa, amigos, regresamos enseguida. Según el conocido pensador español Fernando Savater, solo el estado físico podría impedir el cumplimiento de nuestros sueños. Según la impresionante trayectoria del doctor Hugo Delgado Flores,
A veces alcanzar los sueños nada tiene que ver con fatiga alguna.